El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselos a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, estamos celebrando este domingo. Yo les invito a que nos dejemos hablar por Jesús en el Evangelio de hoy. Como ustedes pudieron escuchar en el Evangelio, pues ahí nos encontramos con la narración de una mujer que es extranjera. Es una mujer que viene de fuera. Jesús estaba en la comarca de Tiro y Sidón, que eso quedaba fuera de la frontera. Y hasta allí había ido Jesús. Se encuentra con esta mujer que viene de Canaán, es cananea. Y ella tiene una hija enferma. Dice que se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Y el Evangelio dice que Jesús no le contestó nada. No le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban a Jesús: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Y viene la respuesta de Jesús: yo no he venido sino para las ovejas descarriadas de Israel, es decir, para mis paisanos, para mi gente. Ella se acercó y le dijo: sí, Señor, está bien. Se postró delante de él y pronunció una oración: Señor, ayúdame. Oración que para nosotros debería ser una plegaria de todos los días: Señor, ayúdame. Él le respondió de nuevo: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Ella le responde: sí, pero también los perritos se comen las buruzas. Está bien, Señor, pero también los perritos, aunque sea, nos comemos las migajas que caen de la mesa. Vean ustedes la actitud de esta mujer. También a cualquiera de nosotros nos cae pesadita la actitud de Jesús. ¿Y por qué? Bueno, yo quiero decirles lo siguiente: Jesús es Dios y es hombre. Y ha pasado por toda la experiencia humana de ir entendiendo poco a poco las cosas. Algunos
tienen la idea y nos han metido muchas veces en la cabeza la idea de que ya Jesús se la sabía toda. No, sino entonces le estamos restando toda la dimensión humana a Jesús. Jesús es Dios y es hombre. Viene de una cultura, es hijo de una cultura. Y Él también tiene sus actitudes de ser humano. Él también le da tristeza, llora, se molesta, le da indignación. Y Él también fue aprendiendo poco a poco el proceso que su Padre quería de Él. ¿Cuál era la misión que el Padre quería? Él también fue aprendiendo. Eso tenemos que verlo y beber de ahí, de la experiencia de Jesús con el Padre. Yo siempre le digo a la gente que ojalá, y en vez de decir todo el tiempo, ay, yo creo mucho en Jesús, está bien, pero a mí me gustaría que tú creas como creía Jesús, que tengamos fe en el Padre como tenía Él, que se fiaba en las manos del Padre. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que Jesús, una mujer extranjera, humilde, enferma, que tiene un problema en su casa porque tiene una hija enferma, está terriblemente atormentada, dices, la pobre mujer vivía en un infierno, pues. Esta mujer extranjera, humilde porque se pone a los pies de Jesús y le pide. Esta mujer sencilla se convierte para Jesús en enseñanza, en voz de Dios, en voz del Padre. Él fue entendiendo por las cosas que iban sucediendo, diríamos, fue haciendo discernimiento de qué es lo que realmente mi Padre quiere. Y es así como Él ese día cae en la cuenta, que no es solo a las ovejas descarriadas, sino que su misión es universal y que va más allá de las fronteras. Y es tan hermoso que Él le reconoce la fe a la mujer. ¡Qué grande fe! Y es una extranjera, no es judía. Vean cómo el proceso que se da ahí, Él no dice, bueno, es que mi misión es para el pueblo de Israel. Y es tal la presencia del Padre a través de una mujer humilde y extranjera, que Él reconoce en ella la enseñanza de su Padre. Su Padre le está diciendo a través de ella, mira que esto es universal. Bueno, si estamos analizando un hecho como este en el Evangelio de hoy, vamos entonces ahora al santo, a José Gregorio. José Gregorio tampoco fue que nació consciente ya que él era santo. Esas cosas que tenemos, ¿no? Ya él creía, ya cuando se fue a estudiar no, era un joven bueno, que se había formado con valores cristianos en una familia aquí, al calor de una familia cristiana que le enseñó valores, que lo llevaron muy niño a bautizar a Escuque. Pero él va aprendiendo poco a poco, esa fe la va madurando. Él se va a Caracas, estudia, pasa por donde pasa cualquier joven estudiante, por la experiencia que vive cualquier joven estudiante. Tiene sus amigos, sus amigas. Vive la experiencia que vive cualquier joven estudiante. Se gradúa de médico. Se gradúa con notas, se gradúa summa cum laude, se viene a su pueblo, se viene aquí. ¿Qué proyecto trae él cuando viene aquí? El proyecto de él era montar su consultorio aquí. Estuvo por Boconó, viendo la posibilidad en Boconó, pero sin embargo en Boconó se encontró con unos médicos que, para que vean ustedes que eso es vieja, la costumbre de usar la medicina, algo tan sagrado, para hacer plata, ¿no? No en todos,
pero en algunos médicos, porque José Gregorio cuenta él mismo que allá se encontró con 2 médicos que había en Boconó, primero muy poco preparados, muy poco formados, y segundo, muy egoístas. Ya comenzaron a ver en él un rival, alguien que les iba a robar, diríamos, la clientela. Fue hasta Mérida, inclusive, buscando la posibilidad de instalarse con un consultorio médico. ¿Y para qué él quería poner un consultorio médico? Para hacerse un dinerito y con eso poderse ir a estudiar en el exterior, a hacer un posgrado. Él aquí, en una de sus cartas que le manda a sus profesores y a sus amigos a Caracas, les dice que él no quiere quedarse como un asno. Esa es la palabra que usa. No quiere quedarse como un asno aquí, sin estudiar más, sin prepararse más. Le pide a sus amigos, mándenme la revista, que no me la han mandado más, una revista científica que recibían algunos amigos y se la mandaban. No era una revista, era un periódico. Mándenme en ese periódico, que ahí salen muchos artículos interesantes. Ávido de sabiduría, de formarse. Pero hasta ese momento se iba apenas como perfilando su apostolado de la medicina. Lo fue madurando poco a poco. Sí, de tal modo, hermanos, que eso somos nosotros. Es poco a poco que vamos descubriendo qué quiere Dios de nosotros. Pero hay que ir todos los días siempre dando un pasito hacia allá. Jesús nos lo enseñó así. Nunca encontramos de ahí en adelante en los evangelios a un Jesús que le esquive a los extranjeros. Lo encontramos hablando con la samaritana a la orilla del pozo. Lo encontramos sanando a 10 leprosos, entre ellos un samaritano que fue el que regresó, extranjero por supuesto, y diríamos ateo en aquel contexto. Y fue el único que regresó a darle las gracias de los 10 leprosos. Es decir, a Jesús lo encontramos después con un corazón abierto, universal, a todas y a todos los que lo interceptaban. De tal modo que Dios se encargó también de irnos enseñando cómo nosotros como humanos vamos encontrando el camino. Ustedes hoy, los que están aquí conmigo en esta Eucaristía, y todo ese universo de hombres y mujeres que nos siguen a esta hora por la televisión y por la radio, ustedes, laicas y laicos, tenemos un reto, el mismo de José Gregorio: ir poco a poco avisorando qué es lo que quiere Dios de mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga en beneficio de la humanidad. Todas y todos estamos llamados a ser santos. Cuando la Madre Teresa llegó a un país de Centroamérica, que no recuerdo cuál fue, yo creo que era Nicaragua o Costa Rica, un periodista se le acercó y le preguntó, entre otras cosas: Madre, ¿es verdad que tú eres santa? Y Teresa le responde: ¿y eso qué tiene de extraño? Si a eso estás llamada tú también, y todos estamos llamados a ser santos. Eso, le respondió Teresa, todas y todos estamos llamados a la santidad. Lo que pasa es que hay que encontrar cuál es mi vocación personal, dónde me quiere Dios para alcanzar la santidad. José Gregorio la encontró en la medicina. Esa es la perla preciosa que un evangelio de domingos pasados nos aparecía. La perla preciosa, el tesoro escondido. José Gregorio encontró el tesoro escondido. Lo encontró en la medicina, en el ejercicio de aquello para lo que se había formado. Y en la medida que más se formaba, él lo hacía siempre pensando en servir mejor a la gente. Y cuando regresa de Francia con toda la formación, con toda la sabiduría que tenía aquel hombre, era uno de los más ilustres del momento en Venezuela.
Es el primero que sale a formarse afuera, el primer médico que sale y se forma como científico afuera. Y regresa a Venezuela, pues, diríamos, a convertir la medicina que estaba tan abandonada y tan poco avanzada, a convertirla en eso que él la convirtió y muchos otros coetáneos también en ese momento. Bueno, cualquiera de nosotros seguramente regresa de Francia o de cualquier país de Europa con un título y con una formación y con unas notas como las de José Gregorio, porque esa era una de las cosas que él tenía. Él, cuando se dedicaba a algo, era a eso. Él quiso aprender música y estudió música y se hizo músico. A él se le ocurrió que podía también ser sastre y aprendió a hacer también la ropa, que él mismo se hacía su ropa. Él se le ocurrió aprender a bailar y aprendió a bailar, pero de lo mejor, con alguna amiga que era profesora donde él se hizo bachiller, donde sacó el grado de bachiller. Aprendió danza. Es decir, era polifacético. Pero una cosa que hay que tener como presente, que es fundamental en él, es que nunca olvidó sus orígenes. No tengan eso presente. Todos los días tenemos que en la mañana recordarme y preguntarme de dónde vengo. Porque si no, te vuelves que nadie te toca, nadie te puede alcanzar, porque no, yo ahora soy doctor, yo ahora tengo estos y estos títulos, vengo de Europa, hablo 3, 4 lenguas, 5, porque él era políglota además. Había aprendido alemán porque él quería ir a Alemania también después de Francia. Hablaba el francés, el inglés, el latín. Ese era José Gregorio. Pero cualquiera regresa con esos títulos y no se deja tocar de nadie. Se encarama por allá en el último piso. Se mete en una campana de cristal y aquí estoy yo, mírenme desde afuera. ¿Cómo lo encuentras en Caracas? Pateando calle, ensuciándose los zapatos, sirviendo de mandadero de la gente. Qué cosa tan linda. Va y visita a los pobres y necesitan una medicina y ve que es una señora muy pobre y él se va a comprarle la medicina para dejarle su medicinita ahí, y en eso lo sorprende la muerte. Pero es que eso que hizo ese día que murió, eso lo hizo siempre cuando él comenzó su obra como médico. Él, para no causarle problemas a su hermana, que toda la pobrería que venía a buscarlo, pues le dejaba sucio el corredor y las sillas desordenadas, y él veía que su familia pues no les gustaba mucho porque eso se veía mal, ¿no? Y oye, todos los días hay que estar ordenando el desorden que deja la gente que viene a buscar a José Gregorio. Entonces él mismo terminaba de atender el último paciente y escobita en mano a barrer, a limpiar y a poner en orden todo, para no causar problemas y que nadie me vaya a hablar mal de mis pobres, porque esos eran el tesoro de su vida. Yo creo que poco hemos hecho a nivel, digo yo, de la iglesia institucional, nosotros los sacerdotes en Venezuela, para posesionar a José Gregorio como el modelo de laico. Ustedes tienen que ver en él el modelo de laico. No era ningún sacerdote ni ninguna religiosa, no fue un monje de clausura, no. Intentó serlo una vez y descubrió que esa no era su vocación. Un poco lo de Jesús. Él fue probando, fue al seminario, fue a un monasterio, quiso hacerse monje de clausura, quiso hacerse sacerdote, y nada de eso era lo que Dios quería. Lo quería como médico, pateando calles, como decimos en criollo, caminando por las calles y los caminos. ¿Cuántos caminos aquí trajinó cuando estuvo en su misión? Todo esto lo fue forjando a lomo de mula, con la lluvia, en noches oscuras, donde él decía, bueno, esta mula sabrá por dónde me lleva,
porque no llevaba ni linterna ni nada, y una noche oscura, pues bueno, él se confiaba que la mula era experta en el camino y no lo echaría por un barranco. Todo eso lo vivió él, laico, comprometido. Ustedes, cada uno, como docente, como madre de familia, como médico, como enfermera, como ingeniero, como lo que sea, cada uno busquemos nuestra propia vocación. ¿Dónde me quiere Dios sirviendo? Y convirtámonos en José Gregorio Hernández desde cualquier espacio donde tú estés, como obrero, como albañil, como barrendero, como portero, como payaso. Ustedes saben que hasta los payasos tienen un patrono, porque hubo un santo que como payaso encontró la santidad, San Gavino. Entonces, caramba, busquemos un poco el camino que Dios quiere para mí. Y ya les digo, los santos no es que han caído santos del cielo. Todos los santos han vivido un proceso. Y eso sí, han llegado al final de su vida conscientes y humildes de que son pecadores. Y que Dios tiene misericordia de ellos. José Gregorio iba todos los días a misa a Santa Capilla. Y después de ahí, para la calle, a la universidad. ¿A dónde más? Al barrio, a atender su consultorio. Venían familias ricas a verse con él, personas ricas, esos le pagaban su consulta, y con eso tenía para financiar a otros. Vamos pues a continuar nuestra celebración y pidámosle a Dios que nos dé la gracia de ser santos, que no nos dé miedo, no importa los compromisos y las persecuciones que vengan, porque vendrán cuando optamos por el Evangelio. No le tengamos miedo, que así sea.